Ante todo, agradecer a Angélica que estés aquí con nosotras, que estés fuera de la prisión, que es Cuba, y bueno, que sepas que tienes toda nuestra admiración de la comunidad cubana, que hemos seguido tu Gracias. caso, que hemos seguido el caso de la familia completa y el resto de los presos políticos. Y nada, bueno, agradecerte que compartas con nosotros hoy un poco tu experiencia, que sé que es dura, eh, y que es una evidencia terrible del terror con el que se maneja el régimen cubano, ¿no? Desde hace más de 60 años con todos los ciudadanos. Y bueno, quiero empezar hablando un poco de, aunque sé que tienes una larga trayectoria dentro del activismo, que quizás nos puedes comentar un poco por los movimientos por los cuales ha pasado, el partido al que perteneces ahora que estábamos hablando, y detenernos, que para mí es importante, en cómo viviste el 11 de julio, ¿no? Cómo te enteraste que estaban sucediendo estas manifestaciones a todo lo largo del país y tus primeras emociones, ¿no? En ese día. Sí, primeramente, agradecerles a ustedes este espacio, a Ediciones Deslinde, la cual agradezco muchísimo por lo que han hecho también por mi hermana, por la publicación de su libro. Sí, tengo la trayectoria, sin embargo, era un poco más cubierta, ¿no? Como de manera un poco clandestina. Estoy ahí representando la membresía del Partido Republicano de Cuba, junto a mi hermana María Cristina y Lisandra Góngora. Participaba también junto con mi hermana en los cursos de democracia online, para tener un poco de preparación política. Y el 11 de julio fue el día más feliz de mi vida, un día hermoso. Yo estaba en casa, era un domingo, recuerdo, haciendo los quehaceres domésticos, como ama de casa que soy. Y recibo una llamada que me dicen, wow, conéctate, que mira lo que está pasando. Y entonces veo en las redes el pueblo de San Antonio de los Baños, que estaba en la calle, pero fue un efecto dominó. Enseguida me dijeron, no, y Ura de Melena y los demás pueblos están tirando a la calle. Y voy yo rápido, le llamo a mi hermana, le digo, Mari, voy para allá. Y así mismo, con la ropa que tenía puesta, ¿no? Salgo hacia la casa de mi mamá, corriendo, iba como desesperada, pero a la vez tan feliz y gritándole al pueblo, Quibicán, vamos fuera, que el comunismo cayó. Cuando tengo el encuentro con mi hermana, bueno, pues vamos entonces a incorporarnos a las personas que estaban esperando, y ya desde ahí, ya entonces comenzamos a liderar la manifestación, que siempre lo he dicho y lo repito, que fue una manifestación preciosa, digna, honorable, respetando siempre los principios y los conceptos, sin embargo, expresando y denunciando de manera directa el mensaje al gobierno, a la dictadura. ¿Cuál fue el recorrido ese día? ¿Por dónde caminaron ustedes ahí en las calles de Quibicán? Por todas las calles caminamos, y mientras caminábamos las personas se nos iban uniendo, y eso nos llenaba de una satisfacción inmensa. Algunas se quedaron en sus portales, pero sí nos saludaban y nos decían ¡Viva Cuba Libre! Y eso fue hermoso. Terminamos por el parque, en la iglesia, el cura salió, nos bendijo, teníamos una bandera cubana grande, entonamos las notas del himno nacional, con una bocina que teníamos incluso ahí. Y bueno, fue un día espectacular. Mi hermana y yo nos abrazamos, lloramos, porque pensábamos que de verdad se iba a caer la dictadura y íbamos a ser libres, y que nuestras luchas y nuestras denuncias no iban a ser en vano, ¿no? ¿Y esperabas tú que ocurriera un 11 de julio en ese momento, una manifestación de esa envergadura? Como que tanta gente saliera. ¿Estaba en el ambiente eso, esa inconformidad generalizada? Sí, había una inconformidad generalizada por la situación económica y demás, pero no esperábamos, fue algo espontáneo que se dio en Cuba.
como un efecto dominó. El pueblo, al ver que habían municipios y que habían provincias que estaban en la calle, pues todo el mundo se sumó a ese sentir y fue lindo ver cuántas personas en toda Cuba se manifestaron con ese grito de libertad. Fue hermoso para la historia. Totalmente. ¿Cuáles fueron los primeros eventos violentos que viste durante esa manifestación? ¿No? ¿Que viste en primera persona o que viviste viendo otros arrestos arbitrarios que se produjeron ese día? En Quibicán, como les había dicho, una manifestación totalmente pacífica. No ocurrió ningún enfrentamiento de parte del pueblo contra la dictadura, en este caso los policías. Pasamos y había unos cuantos muchachos jóvenes, boinas negras. Pasamos y subimos las manos hacia arriba, pero no pasó nada. No se cometió ningún delito por los cuales ellos nos pudieran juzgar. Lo que sí después, al quitar ellos la señal, no pude ver cómo fueron las detenciones arbitrarias que sucedieron. Solamente 2 años después, cuando regreso a casa, en mi primer pase, mi esposo me lo mostró y fue desgarrador para mí ver esas imágenes tan violentas. O sea, yo escuchaba los testimonios de las reclusas que estaban conmigo, pero el verlo para mí fue desgarrador, muy, muy triste, me afectó psicológicamente mucho. Sí, las imágenes que salieron en las redes sociales fueron emocionantes para los que estábamos fuera, pero a la misma vez ya toda la violencia que ejerció Sí. y Díaz-Canel llamando a las tropas del régimen ¿Cómo no? y a sus seguidores a dar golpe directamente al pueblo, nos dio mucho miedo, ¿no? Sí, no, a un enfrentamiento de parte de la dictadura contra el pueblo. Él fue el que incitó. Y fue terrible, terrible ver esas imágenes, esos niños llorando, esas madres desesperadas, las personas ensangrentadas con los golpes, los muchachos también que fallecieron. Fue muy, pero muy traumático para mí ver esas cosas. Y bueno, disculpa que te hable un poco sobre eso, porque creo que es importante la memoria de estos arrestos, la memoria del 11 de julio, de todos los que estuvieron ahí. ¿Cómo fue tu arresto? ¿Qué día fue? ¿En qué condiciones? Si conoces el nombre, ¿a dónde te llevaron primero? ¿A ti, a tu hermana? Después de la manifestación pacífica, en la tarde del 11 de julio del 21, todos nos dirigimos hacia nuestras casas, con un poco de temor porque conocemos de lo que son capaces. Sin embargo, todo sucedió de manera pacífica. El día 12 en la mañana, sobre las 10 de la mañana, mi hermana y yo caminamos por las calles porque aparentemente todo estaba tranquilo, todo estaba normal, aparentemente. Y entonces fuimos sorprendidas por un auto rojo, 4 motos. Inmediatamente, parece una película de terror aquello. Nos rodearon, nos cercaron, los policías, los agentes de la seguridad del Estado. Mi hermana ya tenía un poco más de experiencia, no en los arrestos porque nunca había tenido problemas con la justicia, pero sí lo seguía mucho en las redes, cómo arrestaban a las damas de blanco, cómo debía de conducirse, y mi hermana con sus manos hacia arriba se condujo al auto. Yo no, yo entré en pánico, comencé a gritar auxilio, auxilio Quibicán, quería que las personas también vieran y fueran parte de lo que estaba sucediendo. Porque el día 11, ver tanta unidad en el pueblo, entre los quibicaneros, yo tenía esa esperanza, ¿no? Que yo al gritar auxilio pudieran venir quizás a socorrerme, pero bueno, desgraciadamente tenía un poco de miedo y eso es entendible, ¿no? Fue un arresto totalmente arbitrario en contra de la ley de procedimiento, se comprobó en el juicio. No tenían argumentos ninguno, ni estaban sujetos a ninguna ley, porque la manifestación fue totalmente pacífica. En ese arresto arbitrario fue terrible, dado en mis gritos de auxilio, ellos me tapaban la boca, no querían que yo gritara, todas las personas estaban siendo espectadoras.
Me levantaron del piso por el cuello. Esta persona que es policía, que se llama de apellido Mato. Y el jefe de la policía es Juan Kindelan, Juan, que después de estos sucesos lo trasladaron hacia Batabanó, que es el municipio donde pertenece. Cuando este señor Mato me coge por el cuello, me hace como una llave, pierdo el conocimiento, me deja caer al piso, me restablezco por el golpe en la cabeza y el golpe en la espalda. Para entrarme dentro del vehículo, ¿no? Me tomaron por las manos, por los pies y me tiraron dentro del vehículo donde estaba mi hermana esperando. Estaba muy nerviosa ella. Cuando estábamos dentro, aquello fue totalmente infernal. Se sentó un policía llamado Tamayo, de apellido Tamayo, que nos obligó a poner las cabezas hacia el suelo para que las personas no vieran lo que ellos iban a hacer dentro del vehículo. Agarraron mi mano fuerte, yo la sostenía duro, y entonces el policía que estaba al lado mío le daba la mano al que me cogió por el cuello, que se llama Mato, que estaba delante con el jefe de la policía, ¿no? Y entonces ellos intentaban y él intentaba abrirme los dedos, ¿comprende? Hasta que lograron, porque no tenía fuerza, por supuesto. Estos dedos me los pusieron aquí atrás, al punto que me oriné del dolor, gritaba de dolor. Eso fue muy fuerte, ¿no? Demasiado fuerte. Hasta que llegaron a la policía y es un poquito, bueno, unos cuantos metros. Así él no paró. Yo le gritaba, por favor, para, que me duele, no puedo más, al punto del desmayo. Y bueno, a mi hermana también ahí dentro del carro le dieron una patada que le lesionó la pierna. Llegamos a la policía y como perras, así, literalmente, esa es la palabra, como perras nos tiraron. Y ya comenzó el nuevo interrogatorio, ¿no? Tuvimos que quitarnos nuestras prendas, no nos dieron la asistencia médica adecuada, no vino un especialista a verme para nada, ni a mi hermana tampoco. Tuve que cambiarme de ropa porque estaba orinada. Mi familia esperaba afuera, que no la vi. Nos esposaron en la espalda, yo con mi mano inflamada, con mucho dolor, no se podía respirar. Cuando estás así es muy incómodo. Y entonces ahí nos condujeron al técnico de San José, que es donde empieza ya todo este proceso de investigación penal. ¿Y coincidiste ahí con otros prisioneros Sí. Del 11 de julio? Sí. ¿Y cuáles eran sus condiciones ahí? ¿Parecidas a las de ustedes? Sí, ¿Estaban sí, todos sí. recluidos en el mismo, Sí, mismo sitio? Sí, parecidas a las de nosotros, los arrestos arbitrarios, que eran realmente desaparición, porque las familias no sabían dónde ellos estaban, en paños, o sea, en ropa de dormir. Algunos estaban, como no. Luego viene el juicio, luego viene el proceso ya de sanción penal, que a ti te condenaron a 3 años y tuviste que cumplirlo íntegramente, Sí. ni tú, y bueno, las noticias que salen igual de manera reciente es que la práctica usual es que no reciben ningún tipo de beneficio las prisioneras ni los presos políticos. Pero quiero andar un poco en las condiciones en la prisión, ¿no? Uh-huh. Si convives con otras reclusas del 11 de julio, también que hables un poco de esta carta, que también fue una carta firmada por 10 activistas, 10 manifestantes del 11 de julio, que fue firmada con sangre. Un poco que nos cuentes cómo surgió esta iniciativa, porque nosotros desde fuera lo vimos, siempre todos los mensajes que salen de la prisión a nosotros nos llenan de más energía, ¿no? Para seguir Sí. apoyando y de saber qué sucede, ¿no? Y la carta tuvo mucho impacto no solo en las redes, sino en los medios de prensa. ¿Cómo fue esta iniciativa? ¿Cómo surgió? Bueno, esta iniciativa surgió a raíz de la primera carta que se escribió, Libertad con Sangre, que fue la carta que saqué yo
cuando estuve los 63 días en la prisión, que estaba con una cámara de vigilancia y todo, y entonces tuve que maniobrarme de muchas maneras y comunicarme por el lenguaje de señas que usan los presos. Y así me enviaron una hoja y una aguja, bueno, para poder escribir Libertad con Sangre. Y entonces, a raíz de eso, después de todo ese proceso que pasé, que lo he contado, surgió la idea de otra iniciativa en la que pudiesen, por supuesto, participar las otras mujeres y darle también visibilidad a estas mujeres y que fuesen partícipes de la carta, que es muy, muy importante, ¿no? Y entonces sí comenzamos y nos pasábamos la carta cuando nos veíamos, con mucha cautela, por supuesto, para que cada una se pinchara el dedo y pudiera poner su huella. Y así lo hicimos. Y háblanos un poco del tema del acceso al patio, digamos, a coger sol, el tema de la alimentación, de la asistencia, asistencia médica dentro de la cárcel. ¿Cómo funciona? Ahí todo es pésimo. Tenemos que ubicarnos que las cárceles cubanas son un lugar hostil. Las cárceles en Cuba están diseñadas primeramente para secar el alma de las personas, después están diseñadas para quebrar totalmente tu cuerpo en todos los aspectos, tanto espiritual, físico y sentimental. Esas son las cárceles en Cuba. Los presos no tienen ninguna posibilidad de poder tener un mejoramiento humano con unas mejores condiciones de vida. No, eso, lo que ellos puedan decir, la explicación que puedan dar, todo es una mentira. Todo es una apariencia porque lo viví y lo vi. Y fui testigo de cómo se vive en una prisión en Cuba, que son perros. No se respetan los derechos humanos, no hay atención médica, no hay buena alimentación. De hecho, a veces la comida la daban en mal estado. Y yo tenía que ir donde estaba la policía penitenciaria y decirle, mire, pruebe, eso está echado a perder, eso no se puede comer. Porque los presos comunes no lo hacían, porque tenían miedo a una represalia. Pero vamos, nosotros que somos de conciencia y políticas, ¿qué más vamos a perder? Teníamos también que hacer por los presos comunes y eso lo hacíamos. Y en el frío, un frío terrible ahí, porque todo eso está húmedo. No hay agua caliente, hay que bañarse con agua fría. Sin embargo, hay un destacamento donde están las prisioneras que son extranjeras y ellas sí tienen beneficios. Ellas sí tienen agua caliente para bañarse, ellas pueden mejorar su comida, ellas tienen teléfono con más tiempo, por supuesto, tienen ventilador en el tiempo del calor. Y recuerdo un programa que se hizo, que lo hizo Humberto López, uno de los dictadores y difamadores más grandes que yo creo que tiene ahora Cuba, diciendo que todos los presos tenían los mismos derechos. Inclusive fueron a la farmacia del hospitalito y estaban llenos todo de cajas y las cajas estaban vacías. No había medicamento ninguno, ahí no había nada. Si se desmayaba una reclusa, precisamente por la falta de atención médica, porque no hay medicamentos, y las mujeres están enfermas, porque estar preso significa enfermar dentro de la prisión, porque ya les expliqué las condiciones de vida, que son pésimas. Tenían que sacar las propias reclusas, esas mujeres desmayadas que no podían caminar, en las tablas de los colchones. No había un sillón de ruedas, no hay un aparato para poder medir la presión, no hay termómetro. Y tenían que ir con esa muchacha o con esa mujer, ya sea el peso que tuviese, corriendo hacia el hospitalito, que son unos cuantos metros. El hospitalito no está dentro del círculo de la prisión, el hospitalito está fuera y son unos cuantos metros. Y es terrible. Es terrible. Quería hablar
Bueno, salir un poco de lo que estábamos hablando de que no recibiste ningún beneficio. No, y, para nada. Y tu salida, digamos, el destierro que sufriste, ¿no? Primero, ¿qué repercusión crees que tenga para tu familia dentro de Cuba? ¿Y cuál fue el mensaje que te enviaron a través de tu pareja, que lo estábamos hablando antes de...? Sí. Mi esposo Luis Rodríguez Pérez, que ha sido el portavoz de nuestra libertad todos estos años, se ha mantenido visualizando en la situación de mi hermana, mía, de Lisandra y también de otros presos políticos. Él tuvo una citación, por supuesto, la seguridad del Estado, le dijo que lo amenazó con el hecho de que yo no podía regresar a Cuba porque me iban a coger presa, que mi partido era un partido que estaba en la lista de los terroristas y que por ende soy terrorista. Y entonces cuando yo estaba en prisión yo recuerdo la ley que sacaron ellos y vi el programa para actualizarme un poco de todas estas mentiras y estas represiones que hace la dictadura contra las personas patriotas que luchan, ¿no? Y que están fuera de la isla. Ellos hablaron de 30 años, que era la pena, 25 y hasta pena de muerte para las personas. Me obligaron a un destierro. Por ahora pienso que no puedo regresar a Cuba, porque sería exponerme, ¿no? Como carne de cañón. Sería como una decisión un poco no sensata, imprudente. Mis hijos tienen miedo de que regrese, mi esposo también, toda mi familia en general, porque sabe la repercusión que ha traído que yo alce la voz en todas estas organizaciones y en todos estos lugares en los cuales he estado. Sí, sobre eso quería hablarte, sobre las palabras y el mensaje contundente que diste en el Parlamento y en otras instancias y que vas a seguir dando. ¿Qué esperas, no? ¿Qué esperas después de estas presentaciones, de este testimonio, de vivir el presidio en Cuba y de hacer activismo en Cuba? ¿Qué esperas, no, de la comunidad internacional, de estos diplomáticos, de estos políticos, no? Claro. Bueno, pues yo espero que, ya que ellos tienen las herramientas para poder cambiar ciertas cosas, porque para eso están, porque autoridad tienen, porque para eso están. Yo pienso que mi voz, que es la voz de ellos, de los presos políticos cubanos y también la voz del pueblo, porque me considero, por supuesto, son mi sangre, que haya sensibilizado, que les haya abierto un poco los ojos a aquellos que todavía no son capaces de ver la realidad cubana, aquellos que todavía, de cierto modo, no son capaces de tomar determinaciones, no son capaces de decir, no, es hasta aquí, basta de tibieza. Pienso que este mensaje, que es la verdad, porque es lo que viví, abra muchas puertas y permita la posibilidad, una, de la liberación de los presos políticos y otra, que es la más importante, ellos entiendan que no pueden seguir ayudando al gobierno de Cuba, que para el gobierno de Cuba es ser oxígeno, porque toda ayuda que va al gobierno va para el gobierno, no va para el pueblo. Contra más ayuda reciba el gobierno, por supuesto, más fuerte y más represión va a haber hacia el pueblo, porque se van a sentir que están ayudados, desgraciadamente, con la Comunidad Europea. Y la Comunidad Europea tiene que darle el frente, la Comunidad Europea tiene que decir, vamos, en Cuba existe una dictadura. Es hora de que nos pongamos de parte del pueblo, no de parte del gobierno. Y que pueblo y gobierno para nada hay un vínculo amistoso. Totalmente. Tenemos el libro de Sí. tu hermana, María Cristina, escrito en prisión. Sí. La editorial del libro lo logró publicar, digamos, con todas las estrategias que tienen las prisioneras políticas para sacar información, y conseguimos que este proyecto saliera a la luz y que visibiliza la situación de tu hermana, no. pero también
su escritura, su testimonio, sus preocupaciones, ¿no? Y sus deseos. Y bueno, quería referirme un poco a tu hermana, cómo está, cuál es la situación de ella actual, para mantener un poco informados a los que vean este vídeo, esta entrevista. Y bueno, también invitar, luego vamos a hacer una invitación, pero bueno, que nos comentes un poco cuál es la situación actual de tu hermana, con quién está recluida, la situación de salud, que creo que es importante Sí. para todos. Bueno, mi hermana María Cristina continúa recluida. De hecho, es en la prisión de mujeres de Occidente la única mujer que queda en prisión sufrida. Debido a su posición, debido a su firmeza, a su lucha siempre en contra del régimen, también por su posición política, porque mi hermana representa el Partido Republicano de Cuba, es la directora ejecutiva del Partido Republicano de Cuba y ellos lo saben. Mi hermana fue víctima de torturas en su detención, torturas de las cuales está sufriendo las secuelas, porque no hay atención médica ninguna, para nada. Mi hermana está junta con los presos comunes, porque los presos políticos no los ponen aparte de los presos comunes. De hecho, los delitos que nos ponen son delitos comunes. Sin embargo, recibimos otro trato por parte de la policía penitenciaria, por parte de la seguridad del Estado, que es la que nos atiende directamente, el C-21. Mi hermana María Cristina tuvo como ese destello de luz, como que dio a luz este libro que fue inspirado en sus vivencias, en su dolor, en su llanto, en mí, en mi mamá, en mi papá, en sus hijos, en el pueblo de Cuba y también en los presos comunes, desgraciadamente, que viven sin esperanza dentro de las prisiones cubanas. Mi hermana María Cristina, para contarles y sepan y actualizarlos, mi hermana María Cristina debería estar ya en libertad junto conmigo estos 3 años. Tiene 7 años de condena porque la vinculan estos 4 años a una riña tumultuaria que ocurrió el 11J en el parque en la noche, que no tiene nada que ver con la manifestación pacífica que se hizo. Mintieron deliberadamente en el juicio. El oficial Gervasio Escalona dio un falso testimonio en el juicio diciendo de que María Cristina lo había agredido en el parque y que él solamente de soslayo vio una rubia de espalda alejarse parecida a María Cristina. No nos permitieron tener más testigos en el juicio desmintiendo este testimonio de este señor. Y entonces la ley de Dios no admite trampa y los tiempos de Dios siempre son perfectos. Cuando salí, el oficial de la seguridad del Estado, que se llama Richard Castillo, él le dijo a sus superiores que ya estaba desestimado el hecho de estos 4 años de María Cristina, porque en ninguno de los momentos ella salió porque él estaba vigilando la casa. Y entonces es algo que te llena de tanta indignación, ¿no? De ver que estos hombres que no tienen principios, que no respetan la familia cubana, que no se conduelen con ver el daño psicológico que pasan nuestros hijos producto del aislamiento que han tenido por tener a su madre presa, eso no les importa, ¿no? Y los tribunales, que tampoco son soberanos en Cuba, que no hacen nada. Estos 4 años, para que sepan, mi hermana está ahí, sabiendo la seguridad del Estado, sabiendo el gobierno y aún sabiendo los tribunales, que no tiene que estar porque es inocente. Ella no estuvo vinculada en este hecho porque ellos ya están comprobando que estaban vigilando la casa. Y entonces es algo totalmente, vaya, es algo inaceptable. Inaceptable. A raíz de la publicación de los libros de mi hermana María Cristina, el PEN Internacional le otorga una beca a ella, una beca que corre con todos los gastos, y entonces como que tampoco se ha pronunciado la seguridad del Estado con este asunto, que estamos buscando también como un medio
para un destierro, y lo digo así, sinceramente, un medio para un destierro, para que la destierren a Alemania con sus hijos menores de edad. ¿Y por qué digo esto? Porque ya María Cristina Garrido lleva 3 años presa, ya se sienten las secuelas físicas y psicológicas, y mi hermana María Cristina Garrido ha sido sometida a torturas físicas y sigue sometida a torturas psicológicas que afectan muchísimo el alma, el espíritu, y que estas cosas también las están sufriendo sus hijos pequeños que la necesitan. Y entonces es muy difícil, y es mi lucha también, alzar la voz por ella, por mi hermana María Cristina, alzar la voz para que pueda ser desterrada hacia Alemania y hacer presión al régimen para que ellos usen esto como una herramienta, ¿no?, para poder desterrarla. Esto de del otorgamiento de la beca por el PEN Internacional. Sí, es inadmisible además que en medio de, bueno, de toda la violencia que se está viviendo dentro de las cárceles y también dentro de toda la sociedad cubana se celebra una Bienal de La Habana, ¿no? Una Bienal de La Habana con prácticamente más de 15 artistas en prisión y más de 1000 presos políticos solo por manifestarse, ¿no? Por eso también el mensaje de buena parte de la comunidad artística que está exiliada, que ha emigrado, ha sido de boicot, ha sido de no complicidad de los artistas extranjeros que participan de esta Bienal, y también hacer un llamado a los artistas cubanos que están invitados que no sean cómplices de esta Bienal que se va a extender hasta el año próximo. Y bueno, quería como destacar eso, ¿no? Y hay algo importante también, que ya tú lo decías, que es el ensañamiento con las mujeres cubanas. Sí. Y tomando también de rehenes a sus hijos, ejerciendo una violencia vicaria en todos sus pasos, con la persecución, con las amenazas, incluso con los desalojos, en el caso de las familias que no cuentan con casa propia. Y bueno, que es algo que también que hay que señalar, y que estuvo señalado también en la pasada CEDAW, que la llamaron, incluso el comité de expertas de la CEDAW llamó al Estado cubano Estado autoritario, y eso es un logro de la sociedad civil y un logro de ustedes, de las presas y los presos políticos, que que se deconstruya a nivel internacional toda la imagen que se tiene del régimen cubano y de su supuesta protección de los derechos de las mujeres. Bueno, quería, antes de concluir, primero un mensaje que quieras enviarle al pueblo cubano, y también algo importante que quiero preguntarte es si sientes que próximamente puede haber un 11 de julio en Cuba, ¿no? Otro 11 de julio en Cuba, que es al final una de las vías para salir de la dictadura, pero cómo dejas la situación. Nosotros, con el seguimiento que hacemos, sabemos que hay una agudización de la precarización, de la violencia, en todos los sentidos. ¿Cómo dejas Cuba y si ves la posibilidad, ¿no?, en el horizonte de otra manifestación tan masiva? Bueno, sí, debemos ser optimistas, ¿no? Y cómo no. Mi lucha por aquí se conecta con la lucha de mis hermanos, los que dejo en Cuba, se conecta con mi pueblo en Cuba. Por eso también estoy alzando la voz por ellos, y sí creo que debería el pueblo levantarse, ¿no? Porque la libertad no va a venir de afuera, la libertad tiene que venir de parte de los cubanos que están dentro de la isla. Por eso mi mensaje a todo mi pueblo es que no se desanimen, por favor, que no tengan miedo, que luchen por sus derechos, porque si ustedes no lo hacen, nadie se los va a regalar. Es cierto que estamos aquí luchando en tierra de libertad, alzando la voz, demostrándole al mundo la realidad de Cuba, porque desgraciadamente el comunismo se ha dedicado a vender una falsa imagen de lo que se vive en Cuba. Y aquí estamos desmintiendo totalmente las palabras de los dirigentes, aquí estamos desmintiendo totalmente lo que se ha vendido y lo que se ha exportado a Europa. Pero necesitamos de ustedes, necesitamos que el pueblo se levante y que exija y que luche por sus derechos, que no tengan miedo, que si todo un pueblo se levanta, mis hermanos, si todo un pueblo se levanta, no hay cárceles para todo un pueblo. Y cuando el mundo libre vea que el pueblo de Cuba está levantado, luchando por sus derechos, pues bueno,
es bueno que vea de que también existe una oposición en Cuba, de que existe una oposición, de que existen partidos que están organizados para seguir llevando la lucha de la libertad, la lucha de la democracia, pero es necesario que se levante, que no tengan miedo porque están muriendo en silencio. Es necesario morir un día, morir de una vez y resucitar siendo libre, que seguir agonizando día en día en silencio, mis hermanos. Ese es mi mensaje para ustedes. Los amo profundamente, son mi sangre, son mi pueblo y por ustedes también estoy aquí. Muchas gracias, Angélica. Quería invitarlos a la presentación que estamos programando, incluso en el marco de los 16 días de lucha contra la violencia contra la mujer. Va a ser el próximo 29 de noviembre, aquí en Ediciones Deslinde, en Paredes de Nava. Vamos a estar promoviendo en redes sociales esta presentación. Va a ser a las 7 de la noche. Vamos a contar con la presencia de Angélica y vamos también a contar con la presencia de María Cristina a través de su libro, a través de su poemario, a través de su palabra. Y bueno, los estamos invitando desde aquí. Y bueno, agradecer de nuevo a Angélica, que es un orgullo para mí conocerte, toda mi admiración. Y estoy segura que toda la comunidad cubana de aquí piensa y siente lo mismo. Así que nada, muchas gracias. No, gracias a ustedes, simplemente he hecho lo que me ha tocado. Este es el tiempo de luchar y estoy luchando hasta el final, sin desanimarme, levantándome ante cualquier obstáculo porque no estoy sola. Tengo mi pueblo y tengo a mi Señor Jesucristo que pelea por nosotros. Gracias a Deslinde, gracias a esta editorial tan hermosa que ha hecho mucho por los escritores y por los presos políticos. Gracias también a Árbol Invertido, a Las Tensas, que estoy muy a gusto en este lugar y pues nada, aquí tienen una hermana con la cual pueden contar.